Desde las alturas donde el aire se quiebra y el tiempo parece suspenderse, el Everest se alza como una frontera final. No es solo la montaña más alta del planeta, es una herida abierta en el cielo, una prueba silenciosa de la fragilidad humana frente a una naturaleza que no perdona. Allí arriba, a casi 9.000 metros sobre el nivel del mar, cada paso es una amenaza, cada respiro, una lucha. Pero más allá de la altitud y del frío extremo, lo que realmente convierte al Everest en un lugar único son los secretos que guarda bajo sus glaciares, sus leyendas, sus cadáveres inmóviles y sus misterios sin resolver. Este es un viaje hacia lo desconocido, un descenso por los enigmas más inquietantes de la montaña que ha desafiado a miles y enterrado a cientos. En 1924, dos hombres desaparecieron en el corazón del Everest. Eran George Mallory y Andrew Irvine, montañistas británicos que intentaban alcanzar la cumbre mucho antes de que Edmund Hillary y Tenzing Norgay lo consiguieran oficialmente en 1953. Fueron vistos por última vez a través de un telescopio como dos puntos negros ascendiendo a tan solo 100 metros del pico. Luego, nada, un silencio gélido. Nunca regresaron. Décadas después, en 1999, una expedición encontró el cuerpo congelado de Mallory. Estaba entero, como si la montaña lo hubiese momificado, pero algo faltaba. En su bolsillo interior solía llevar una foto de su esposa Ruth, prometiendo dejarla en la cima. Aquella foto no estaba con él, y su cámara, que podría haber probado que logró el ascenso, jamás fue hallada. Pudieron ser Mallory e Irvine los verdaderos primeros en tocar el techo del mundo, o murieron a metros del objetivo. La montaña no respondió, solo cayó, como lo hace siempre. Pero el Everest no solo guarda historias de hombres perdidos, también está envuelto en una atmósfera de presencias extrañas. Pemba Dorje, un Sherpa veterano, que ascendió en 2004, y Biri, aseguró haber visto figuras oscuras emergiendo entre la nieve. Extendían los brazos, como pidiendo ayuda, comida o compañía. Para él, eran los espíritus de los muertos, atrapados en un limbo eterno entre la cima y la nada. No fue el único. Otros escaladores relatan haber sentido toques en la espalda cuando no había nadie, escuchado voces entre las ráfagas de viento o percibido luces inexplicables en la noche sin luna. Algunos lo achacan al delirio, provocado por la falta de oxígeno. Otros prefieren no buscar explicaciones. El Everest es más que una montaña, es un lugar donde lo imposible respira. A más de 8.000 metros de altitud, comienza una región sin retorno. Se le llama la zona de la muerte. Aquí, el cuerpo humano comienza a morir lentamente. Ni el oxígeno suplementario puede frenar el deterioro. Las células colapsan, las extremidades se entumecen, la mente se fragmenta. Aquí muere la mayoría de los que no regresan. El problema es que para llegar a la cima, hay que atravesarla. No hay atajos, solo queda avanzar, o volver antes de que el cuerpo ceda. En 2013, el Everest fue escenario de una violencia inesperada. John Griffiths, un alpinista británico, vivió lo que describió como un ataque orquestado. Junto a dos compañeros, discutió con un grupo de Sherpas por una cuestión aparentemente menor, el respeto a sus rutas y tradiciones. Lo que parecía una disputa pasajera, se transformó en una amenaza de muerte. Más de 100 hombres, con el rostro cubierto, armados con piedras y palos, los esperaron en un campamento intermedio. Fueron rescatados por otros montañistas, entre ellos Melissa Arnott, una alpinista estadounidense con experiencia en la región. Abandonaron la montaña, se salvaron, pero el mensaje quedó grabado. Incluso en el Everest, el conflicto puede ser humano y brutal, y cuando cae la noche, el Everest cambia de rostro. Las temperaturas se desploman, las sombras se alargan, y de pronto, un rugido atraviesa el silencio. Dave Hahn, un guía que ha coronado el Everest 15 veces, fue el primero en advertirlo. Un sonido atroz, como si la montaña crujiera desde dentro, como si algo gigantesco se quebrara en su interior. El misterio, al fin, fue resuelto. No eran gritos, ni alaridos, era el hielo. Las masas de nieve y hielo colapsan cuando cae el sol, y la temperatura baja en segundos. Las placas se fracturan, caen, chocan, rugen. La montaña llora su propio deshielo. Es el sonido del cambio climático, y es aterrador. En 1950, y un nederesos, el alpinista Eric Shipton ascendía por un paso solitario en las laderas del Everest, cuando vio algo imposible.
huellas, no de hombres, no de animales. Eran grandes, profundas, con forma de pie humano, pero desproporcionadas. Al lado, algunos pelos. La criatura de la que provenían fue bautizada como Yeti. Desde entonces, decenas de expediciones han intentado probar su existencia. Fragmentos de ADN encontrados no han coincidido con ninguna especie conocida, y sin embargo, nunca ha sido capturado, nunca ha sido filmado de forma definitiva. Es solo un mito, hasta que no lo sea. Pero entre los muchos horrores del Everest, uno de los más reales llegó en abril de 2015, un terremoto de magnitud 7,8 sacudió Nepal. En la montaña, las avalanchas se sucedieron como explosiones encadenadas. Jim Davidson, montañista y geólogo, se encontraba en el campo vivió el día más espantoso de su vida, vio morir a compañeros, quedó atrapado durante 11 días, sobrevivió, y regresó un año después, entrenó durante meses, volvió a subir, y cuando alcanzó la cima, envió un mensaje a su esposa: estoy de pie en la cima del mundo. Pese a sus condiciones extremas, el Everest no está vacío de vida. Arañas saltarinas habitan cerca de la cima, soportando temperaturas letales. Más abajo, leopardos de las nieves, tares, osos negros del Himalaya, e incluso el escurridizo panda rojo cruzan los senderos. Hay aves que sobrevuelan zonas donde el oxígeno casi no existe. Hay insectos que solo existen allí, descubiertos en 1924 por una expedición británica. El Everest, contra todo pronóstico, respira vida donde solo debería haber hielo. En 1952, un año antes del histórico ascenso de Hillary y Norgay, la Unión Soviética intentó adelantarse. Una expedición secreta partió desde el norte, con un objetivo simbólico y político: clavar estatuas de Lenin y Stalin en la cima del mundo. Nunca regresaron. Durante décadas, el gobierno negó su existencia. Ningún cuerpo fue hallado, ningún informe fue publicado. Hasta 2017, ese año, una misión de rescate encontró 4 cadáveres en una tienda a 8.000 metros. Nadie los reclamó, ninguna agencia los tenía registrados como desaparecidos. Fueron los soviéticos olvidados por la historia, o fantasmas atrapados por una montaña que no perdona errores. En abril de 2017, de una montaña, se cobró una vida que parecía invulnerable. Willy Steck, conocido como la máquina suiza, había conquistado cumbres imposibles. Soñaba con hacer algo aún más audaz: ascender el Everest por ambos lados en una sola expedición. Era rápido, elegante, preciso, pero en una zona que conocía bien, resbaló y cayó más de 300 metros. Nadie supo por qué. Quizá fue el hielo, quizá la fatiga, quizá solo la montaña. Su cuerpo fue recuperado, su legado intocable. Pero no todos los peligros del Everest son naturales. Existe un problema del que pocos quieren hablar. Cada año, miles de personas suben, y no todos limpian tras de sí. El Everest se ha convertido en una fosa de residuos humanos. Más de 5 toneladas de heces permanecen congeladas en la montaña. No hay infraestructura para tratarlas, no hay forma de bajarlas. El hielo esconde no solo cadáveres, también basura, restos de comida, botellas de oxígeno y toneladas de plásticos. Y lo peor, muchos de esos residuos contaminan los arroyos de deshielo, envenenando el agua que baja hacia los pueblos del valle. El techo del mundo se está pudriendo desde dentro. Hay un lugar en la ladera norte del Everest, donde el blanco absoluto se interrumpe por colores: abrigos rojos, chaquetas verdes, plumones azules. Es el Valle del Arco Iris, pero no es un lugar alegre, es un cementerio. Allí yacen los cuerpos de decenas de alpinistas que no lograron regresar. No hay forma segura de bajarlos. Están congelados, preservados por el frío. Se convirtieron en parte del paisaje. Sus prendas brillantes e intactas señalan el punto donde el sueño se rompió. Subir allí es mirar el precio real del desafío. Lo que muchos ignoran es que en la cima del Everest se han encontrado fósiles marinos, conchas, fragmentos de corales petrificados. ¿Cómo es posible? Hace más de 100 millones de años, el Himalaya no existía. Todo estaba cubierto por un mar tropical. Fue el choque entre las placas tectónicas de India y Eurasia lo que empujó la corteza hacia arriba, elevando las profundidades marinas hasta los 8.848 metros actuales. Esos fósiles cuentan la historia de una tierra que fue océano,
y de una cima que una vez estuvo bajo el agua. En 1934, Munamri intentó demostrar que la fe podía superar cualquier obstáculo. Se llamaba Maurice Wilson, y estaba convencido de que la oración y el ayuno podían vencer la enfermedad, el miedo y el Everest. Subió sin experiencia técnica, solo con su voluntad. Llegó a más de 7000 metros. Escribió en su diario: "Este será mi último esfuerzo", y lo fue. Murió en su tienda, solo exhausto. La montaña lo guardó durante décadas antes de que alguien encontrara su cuerpo. A veces, en el límite mismo de la conciencia, los alpinistas sienten algo imposible, no frío, no miedo, sino compañía. En 1975, Doug Alhaston y Doug Scott quedaron atrapados en la cima sin oxígeno, sin comida, sin calor. Cavaron un agujero en la nieve y esperaron la muerte, pero dentro del agujero sintieron a alguien más, un tercer cuerpo, cálido, silencioso, protector. Otros montañistas han contado lo mismo: una figura invisible, una voz, una mano, alucinaciones, ángeles, la montaña cuidando de quienes la respetan. No hay pruebas, solo testimonios, pero se repiten una y otra vez. En 2001, un hombre hizo historia. Marco Siffredi, snowboarder francés, descendió el Everest en una tabla, por la peligrosa Norton Couloir. Fue un descenso épico, 2 horas, desde la cima al campo base, pero él quería más. Quería conquistar el Hornbeam Couloir, aún más vertical y letal. En 2002 Hilo partió solo, ignoró las señales, desapareció. Nunca se encontró su cuerpo, ni su tabla, solo viento y nieve. Y luego está él, Green Boots, el cuerpo más conocido del Everest. Se cree que fue Sewan Palhor, un alpinista indio, que murió en la tormenta de 1996. Su cadáver permanece cerca de una cueva rocosa, con las piernas estiradas, las botas verdes visibles desde el sendero. Durante años, los escaladores pasaban junto a él. Algunos lo usaban como punto de referencia, otros, como advertencia. Su presencia es un símbolo, un recordatorio brutal de lo que cuesta tocar el cielo. La cima del mundo no perdona. Allí arriba, la gloria y la muerte caminan juntas. Cada ascenso es una apuesta, cada paso, una renuncia. El Everest no solo es la montaña más alta, es la más cruel, la más hermosa, la más inexplicable. Ha sido testigo de hazañas imposibles y de desapariciones sin respuesta. Ha guardado los secretos de civilizaciones desaparecidas, de hombres que creían en dioses y de otros que solo buscaban el límite. Hoy, mientras cientos de turistas siguen subiendo cada temporada, la montaña observa en silencio. Su hielo cruje, sus fantasmas esperan, sus sombras se alargan, y uno no puede evitar preguntarse: ¿hasta dónde estaríamos dispuestos a llegar por tocar el cielo?